Hola, bienvenidos a esta cápsula de las funciones del arte. Basado estas explicaciones en la obra del maestro Alain de Botton, El arte como terapia. Hoy vamos a trabajar con la función número 4, reequilibrio. Recuerda que ya tenemos las otras 3 cápsulas en nuestro canal, los otros 3 videos que están aquí pues para que tengas ese avance progresivo. Hoy estamos entonces en el reequilibrio. Dice Alain de Botton en su libro, el arte nos pone en contacto con dosis reconcentradas de nuestro temperamento oculto, de la manera de ser de nosotros, pero la que está dentro, la que está oculta, la que está cubierta. Y en cierto modo, restaura en parte nuestro yo interior. Es decir, nuestra vida se genera de manera tan exterior que el interior lo olvidamos. Tenemos tantas cosas por hacer y tantas cosas que presentar y tantas imágenes que mostrar de nosotros mismos, porque me visitan, porque voy a pedir un trabajo, porque tengo un asunto profesional, porque doy clases, porque no quiero que mi mujer me vea así, porque me tengo que arreglar, porque voy a salir, que olvidamos la vida interior. Dice Wayne Dyer y el curso de milagros, que cuando no ves al interior, ves al exterior. No hay vuelta de hoja, no hay manera de estar viendo los dos. Cuando estás viendo al exterior es que no estás viendo el interior. Y cuando estás viendo el interior, no estás viendo el exterior. Pero no hay manera de estar viendo las dos situaciones. Bueno, este exceso en ver hacia afuera nos desequilibra, nos pone la balanza en algún punto en el que ya no está en coordinación. La literatura, el arte en general, van a vivir momentos, gracias a los mecanismos que los autores desarrollan, van a generar mecanismos para detenernos en ese punto ciego y hacernos reflexionar que urge en nosotros este reequilibrio, este restablecimiento, este reajuste para una vida mejor. Nuestras preferencias por las obras, en este caso por lo que leemos, pero se puede llevar a cualquier situación artística, por la música que escuchamos, por los museos que visitamos, etcétera, delegan nuestras múltiples carencias psicológicas. Es decir, de acuerdo a lo que veo, en este caso, de acuerdo a lo que leo, es muy probable que lo que leo hable de lo que no poseo en mi propia vida. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Quizá justo aquí está mi primera obra seria, la primera obra seria que leí antes no seria, claro que era muy seria, sí me encantó. Fui un niño muy feliz leyendo las historietas de Mafalda, pero bueno, eran parte de los dibujitos, etcétera. La primera obra literaria seria a la cual entré fue Demian de Hermann Hesse, que me hizo mucho sentido y reconozco ahora como yo en mi adolescencia, un niño que debido a la circunstancia emocional que me rodeaba, me iba bien cuando yo mostraba mi careta de niño decente, de niño bueno. Es decir, en este medio en el que mi papá estaba muy obsesionado porque yo fuera un niño que creciera, porque fue un adolescente que fuera teniendo logros ante el propio temor de él mismo, y en esta conveniencia de que yo con mi cara de niño decente, mi mamá me trataba bien, mi mamá me compraba cosas, me daba de comer, me atendía, cuando me portaba mal me abandonaba. Entonces generé esa careta, generé esa idea de ser un niño formalito. Fui un niño muy formalito, fui un niño muy estudioso, muy educado, les caía muy bien a las mamás de mis amigos, a las mamás de mis novias en ese momento me adoraban, porque era yo un niño muy seriecito, muy neurótico, porque atrás de ese disfraz de seriedad tenía yo un mundo desarrollado de cuestiones en todos los sentidos, sexuales, emocionales, de relación, que me hacían la cabeza estallar. Desde pequeño padecí mucho tiempo insomnio, por ejemplo, porque me costaba mucho trabajo dormir, porque en ese momento de empezar a generar, dormir, de llegar a mi cama y empezar a dormir, justo se desataba todo mi mundo interior que todo el día me encargaba de reprimir. Todo el día luchaba por dar mi máscara de niño bueno y atrás este mundo empujaba y no encontraba salida. Entonces, ante esos esfuerzos para que la gente no notara mi parte sombría, mi parte oscura, el Demian de Hermann Hesse me hizo una bomba interior. Ante ese mundo que él propone, que Sinclair propone entre el bien y el mal, me hizo un espejo de manera directa y dije, yo soy como este güey. Y seguramente me ayudó a resolver en ese momento toda la parte oscura que estaba yo cargando.
decía que esa lectura fue como un espejo amplificado en el que pude recordar, incluso tal vez conocer los dos lados, mis lados de la sombra y mis lados de la luz. Eh, Alguna vez, por ejemplo, de niños todavía a punto de ser adolescentes, un tipo nos llevó con su novia y después, mientras estaba con la novia, éramos 4 chamacos de la misma edad, 10, 11 años, y le pidió a la novia, un poco, la novia era mayorcita, de haber tenido 17, el chamaco también más o menos, que nos diera besos, que nos iba a enseñar a besarnos en la boca. Y entonces besó a mi primer amigo, la novia, mientras el novio lo veía, besó al segundo amigo y yo salí corriendo. Era tal mi imagen de que yo era un niño bueno, de que yo sentía que ahí había algún asunto de perversión, que salí corriendo, pero literal, me bajé corriendo las escaleras. La puerta de la entrada estaba cerrada, entonces un vecino que afortunadamente pasó me abrió, lo cual para mis amigos y para la otra persona fue así como un asunto, ¿qué le pasa a este güey? Y yo a lo mejor tardé muchísimo en dormir, generé un enorme problema para besar a mi primera novia. Pasé muchísimo tiempo en besar a la primera novia, no saben de qué manera lo evitaba, porque esa especie de trauma me había lastimado. Yo quería evitar esa situación de toda forma. Era parte de esa sombra que no podía desahogar. Eh, entonces, cuando leo a Demian, encuentro que hay alguien que vive la vida como yo. Hice un resumen de la primera página de Demian, así que no va en el orden que ustedes lo van a encontrar en la novela cuando lo lean o cuando lo vuelvan a leer. Quiero destacar las partes más importantes. El prefacio dice, en el primer capítulo, quería tan solo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente en mí, intentar vivir lo que salía de mí. Porque claro que cuando este patán nos dice que besemos a la novia me parecía preciosa, me parecía una mujer, ya era una mujercita hecha, y me parecía preciosa. Yo creo que mi gran temor fue pensar que hubiera tenido una erección y que se me notara, ¿no? Que la chica me besara y que a mí se me notara mi excitación. Sin duda ya estaba excitado solo cuando la veía. Entonces seguramente esa parte en mi cabeza hizo así, se quebró y salí corriendo. Bueno, ¿por qué había de serme tan difícil? Se pregunta Sinclair en el Demian de Hess. Los dos mundos se llama el primer capítulo. Dos mundos se confundían allí. De dos polos opuestos surgían el día y la noche. Un mundo lo constituía la casa paterna. Este mundo me resultaba muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor y severidad. Ejemplo y colegio, claridad y limpieza. Palabras suaves y amables. Las manos lavadas, los vestidos limpios, las buenas costumbres. Existían las líneas rectas y los caminos que conducen al futuro, el deber y la culpa, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto. Había que mantenerse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. El otro mundo, sin embargo, en este segundo mundo existían historias de aparecidos y rumores escandalosos, todo un torrente multicolor de cosas terribles, atrayentes y enigmáticas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres chillonas, historias de robos, asesinatos y suicidios. En la próxima calleja, en la próxima casa, los guardias y los vagabundos merodeaban, los borrachos pegaban a las mujeres, al anochecer las chicas salían, las viejas podían embrujarle a uno y ponerle enfermo. Aquel mundo violento por todas partes, excepto nuestras habitaciones donde estaban mi padre y mi madre, y estaba bien que así fuera. Era maravilloso que entre nosotros reinara la paz, el orden y la tranquilidad, el sentido del deber y la conciencia limpia, el perdón y el amor. Y también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo estridente y ruidoso, oscuro y brutal, de lo que se podía huir en un instante, buscando refugio en el regazo de la madre. Es decir, ya de aquí podemos ir viendo cómo la literatura se va a encargar en este momento, cuando menos, de presentarme a ese Marco adolescente que empezó a leer, de presentarme que hay dos mundos y que son perfectamente aceptables. Yo tenía un tío así que lo consideraba de una manera súper respetable, así me parecía un verdadero caballero, y uno de mis primos me lleva a su recámara y saca de entre el colchón una revista pornográfica. No era una revista fuerte, pero una revista pornográfica. La imagen de mi tío me hizo
cómo acomodaba esa historia. Esa es la vida, esta parte luminosa y esta parte turbia hacen un solo conjunto. Entonces, en este momento, Demian nos ayuda a presentarnos que la vida tiene esos dos polos, no separados, sino justamente encontrados y unidos. El arte puede ahorrarnos tiempo y salvarnos la vida. Conozco a alguien que, no me voy a atrever a decirlo, pero que dejó su vida de vagancia, de bandas, de drogas, a partir de entregarse al teatro. Salvarnos la vida mediante oportunos y viscerales recordatorios del equilibrio. Oportunos y cosas que nos llegan a las tripas, cosas que nos llegan a las vísceras para recordar que tenemos que generar este equilibrio. Y la bondad, la que nunca podremos decir que sabemos lo suficiente. Es decir, vemos en la literatura situaciones bondadosas, situaciones buenas que nunca sabemos por qué se están realizando. Entonces, nos pueden ayudar de guía para intentar generar esas mismas acciones. Y si de pronto andamos con los humos muy elevados por nuestros triunfos mundanos, por nuestro éxito en la vida, y sentimos que ya el lugar que habitamos no nos merece, que caminamos entre nubes, entonces nos vendría muy bien reequilibrar siguiendo a Edipo Rey en la bellísima tragedia de Sófocles. En un primer momento tenemos a un Edipo, voy a presentar 3 fragmentos de la obra, y tenemos a un Edipo todavía humilde ante los dioses, todavía solicitando la ayuda de los dioses, todavía reconociendo que viene de cuando llega justo a este poblado, a Tebas, voy a recordar si es Tebas, que venía de un pueblo, que venía de padres campesinos, que era un niño de provincia en ese sentido, y llega al imperio y entonces destaca, llama la atención, y sin embargo él todavía reconoce que no ha sido de él toda la tarea, que ha sido un poco de la fortuna y básicamente de los dioses. Cuando está para desentrañar este enigma con respecto al asesinato del rey anterior, de Layo, que es el padre biológico de Edipo, ya lo sabrán por haberlo leído, y si no, pues vayan a leerla. Entonces, cuando está intentando descifrar qué sucedió con ese rey anterior, decía que tiene un gesto de humildad, no obstante que ya está en el trono, que ya se casó, que ya está enamorado de una mujer madura, pero muy guapa como Yocasta. Y entonces cuando está en la plenitud de su inicio, de despegue exitoso, aún todavía mantiene cierta humildad y dice: yo lo volveré a sacar a la luz desde el principio, ya que Febo es el dios, merecidamente, y tú, de manera digna, pusisteis tal solicitud en favor del muerto. De manera que veréis también en mí, con razón, con pensamiento, a un aliado, voy a hacer equipo, a un aliado para vengar a esta tierra al mismo tiempo que al Dios. Voy a hacer la justicia no por mí, sino por el pueblo y por la dignidad, por el Dios, por honrar a ese Dios, sabiendo que yo voy a disponerlo todo. Él es el rey ya. Y con la ayuda de la divinidad apareceré triunfante o fracasado. Todavía su destino está puesto en los dioses. Con la ayuda de Dios triunfaré, o con la ayuda de Dios mismo fracasaré, porque dependo de ellos. Ante la propia condena que de manera inconsciente ha declarado, acuérdense que Edipo dice que entonces cuando encuentre al asesino de Layo, que es el rey anterior, lo va a desterrar. Cuando yo descubra, dice Edipo, quién mató a Layo, se largará de esta tierra. Él no sabe que él mató a Layo y que él tendrá que dejar esa tierra. Edipo, en contra de sí mismo, ahora desesperado y atrapado su ego en el defecto de su propio carácter, que es justamente esta soberbia que se manifestó desde toda la vida, que es un poco, dirían los griegos, con ese defecto con el que nacemos para aprender a pulirlo y generar una vida mejor y tener paso digno a la vida con los dioses, etcétera, etcétera. Entonces dice, ya irá perdiendo justo este asunto de la humildad. En el siguiente párrafo que les comparto, dice: oh riqueza, poder y saber, que aventajas a cualquier otro saber en una vida llena de encontrados intereses. Cuánta envidia se echa en vosotros. Le está hablando a Tiresias y a su cuñado. Les está reclamando que empieza a creer Edipo que ellos tienen una sospecha y que le están haciendo una trampa a él mismo. Si a causa de este mando que la ciudad me confió como un don, es decir, acuérdense que él resuelve el enigma de la esfinge
y entonces le entregan la dirección, le entregan el reinado de Tebas, y dice, yo no lo vine a buscar, yo gracias a mi talento, hoy me encuentro con esto. Sin que yo lo pidiera. Creonte, el que era leal, el amigo desde el principio, Creonte a su vez es su cuñado, que era leal, el amigo desde el principio, desea expulsarme deslizándose a escondidas, tras sobornar a semejante hechicero. Le llama a Tiresias, que es un hechicero sin duda, que es un mago, le llama a Tiresias y le pide que descubra quién es el asesino de Layo. Y Tiresias se niega a decirle, porque le dice más o menos, no te conviene que yo lo diga, porque tú mismo vas a salir lastimado con esa respuesta, no estás preparado para esa verdad. Edipo, en lugar de ser humilde, quedarse callado y consultarlo en lo bajo con Tiresias o con el coro, lo recrimina. Le dice, eres un chafa, eres un maldito hechicero, no sabes ni madre, eres un bruto, y yo estoy preparado para lo que sea, por algo estoy colocado como el rey, por algo soy el mejor ser humano de esta puta tierra, así que venga, dímelo. Maquinador y charlatán engañoso. A Tiresias, que era no sé, como si le dijeran en este momento eso al Papa, o una autoridad así superior, este cabrón le grita eso. Que solo ve en las ganancias y es ciego en su arte. Tiresias era ciego. Tiresias tenía este asunto que veía, pero como veía el mundo interior, esto es simbólico, en realidad físicamente era ciego, se dejaba guiar por un monaguillo. Entonces, Edipo hasta se burla de él, que le dice, eres ciego en lo que haces, no solo ciego en tu persona, sino en tu arte de adivinar, eres ciego, no ves. Y yo, Edipo, el que nada sabía, llegué y la hice callar, consiguiéndolo por mi habilidad a la esfinge. Es decir, tú que eras sabio, no pudiste descifrar el enigma de la esfinge. Yo, sin ser sabio, solo con mi habilidad, pero fíjense cómo ya dejó de hablar de los dioses y de la ayuda. Ya está instalado en él, ya está instalado en el ego, porque no quiere enfrentar la realidad que le espera. Eso nos va a suceder muchas veces, parte del reequilibrio. Entonces, empieza a ir bien y empiezo a ganar dinero, empiezo a tener éxito, y mi mamá, que ahora está muy orgullosa y me presenta con sus amigas, con sus señoras amigas, ay, miren mi hijo que es actor y yo soy muy amable, entonces ya las ninguneo, ¿no? Ya no me detengo. Y entonces cuando mi mamá me dice, ven, te quiero presentar a alguien, yo desde el carro le grito, mamá, tenemos prisa, súbete, después me presentas a quien sea. Me vuelvo un déspota, ya estoy instalado en otro nivel. No va a pasar. El que nada sabía. Llegué y la hice callar consiguiéndolo por mi habilidad y no por haberlo aprendido de los pájaros. Se está burlando. Ni siquiera le concede a Tiresias su sabiduría y su experiencia. Le dice, güey, lo aprendes de los pájaros, eres un chafa, eres un pendejo. Vemos con claridad ya el desequilibrio de nuestro héroe, ¿no? Ya se la creyó, ya se subió al tabique. Sófocles, su autor, se encargará de ajustar las cuentas al personaje y finalizar con el reequilibrio de su andar y sus acciones para hacer reflexionar a la audiencia. Le hará pagar el precio al buen Edipo para que nosotros digamos, ok, esto es lo que me puede pasar si me empiezo a pasar de lanza. Le dice Edipo a Creonte, en ti también confío. Después, atención, lo que ocurrió para este momento es que él aceptó, porque le descubrieron, llegó un campesino que le dijo que él era el muchachillo al que sus papás habían abandonado en el río, lo habían atado del talón a una canasta, eso quiere decir Edipo, y entonces estos padres campesinos, no biológicos, lo rescataron y lo levantaron a la vida, y después en el encuentro, él mató a Layo sin saber que era su papá, se está acostando con Yocasta sin saber que es su mamá. Yocasta, cuando se entera, se ahorca, y entonces Edipo para este momento no quiere ver su realidad, sabe que se ha negado a ver la realidad y se saca los ojos. Con los broches del cabello de Yocasta, ¡pum! Edipo se tumba a la vista y entonces en este momento es ciego, como acusó de ceguera al buen adivino, al buen Tiresias, y dice a Creonte, en ti también confío. Primero a quien acusó de generar broncas contra él, ahora le dice confío y te hago una petición. Estoy tan jodido que a ti que te traté muy mal, hoy eres mi única oportunidad y te pido esto. Dispón tú personalmente el enterramiento que gustes de la que está en casa. Es decir, de su propia esposa, de Yocasta. Él no, ya basta su ego, ya no quiere hacer
la gran ceremonia y es mi mujer y le compro el mejor sepulcro y contrato a las lloronas estas para que tenga sentido el entierro, etcétera, etcétera. Sino que dice, encárgate de tu hermana, yo estoy perdido, haz lo que tengas que hacer, confío en ti. Pues con rectitud cumplirás con los tuyos, reconociendo que Yocasta es su propia hermana de Creonte. En cuanto a mí, que esta ciudad paterna no consiente en tenerme como habitante mientras esté con vida, está aceptando. Si yo dije que el que asesinó a Layo se va a largar, hoy con toda humildad reconozco que me voy a ir. Antes bien, dejadme morar en los montes, en ese citerón que es llamado mío, el que mi padre y mi madre en vida dispusieron que fuera legítima sepultura para mí. Sus papás, Layo y Yocasta, que ahí hay todo un nivel que podríamos discutir en otro espacio, a Layo le dicen que Edipo le va a quitar el reinado y Layo, ante ese temor, le pide a un campesino que lo mate. Yocasta le dice a ese campesino que no lo mate. No es cierto. Le pide al campesino que lo mate y este campesino le da ternura al niño y solo lo amarra a una canasta y lo deja en el río. Entonces lo suelta ahí, en el citerón, ahí Yocasta y Layo pidieron que allí fuera asesinado el niño, pero el campesino no se atrevió a hacerlo. Entonces, lo que estaba destinado para ser tu tumba, en este viaje espiritual, en este nivel 7, ahora Edipo va a llegar a ese elemento. Pero a mis pobres y desgraciadas hijas, cuídamelas. Ya no o sea, el rey, el hombre más poderoso de su universo, hoy pide ayuda para que cuiden a sus amadas hijas. Está pidiendo. Entonces, primero llegó con humildad, todavía atendía a los dioses, después se la creyó, despreció a todo el mundo y hoy, después de un madrazo brutal verdaderamente, entonces pide ayuda, tiene la humildad para decir, ayúdenme a resolverlo. Quizá aquí la moraleja del reequilibrio es que cuando estemos en nuestro nivel más alto de éxito en la vida, también se vale pedir ayuda, también urge incluso pedir ayuda. Cuentan que había un rey que le encargaba al payaso este que cargan los reyes, al bufón, que cada determinado tiempo le dijera, te vas a morir, eres de carne y hueso, te vas a morir. Entonces el rey entraba a una reunión, hacía dictaminandos, hacía cosas, y se acercaba al bufón y le decía, te vas a morir. El rey gozaba un banquete enorme y el bufón le decía, te vas a morir. Como un constante asunto de no me la creo, de que esto es superficial, esto es pasajero. Entonces, o lo disfruto, o me porto decente con la gente que me pide ayuda, porque ser rey es solo una circunstancia. Dice Alain de Botton, somos capaces de crecer cuando encontramos puntos de contacto con lo ajeno. Parte del equilibrio es reconocer en el otro los puntos de contacto conmigo. Finalmente, en ocasiones podemos detenernos y aceptar que otros pueden haber realizado el ajuste o la redención y con la suficiente madurez reequilibrarnos a partir de la ayuda de los otros y asumir un nuevo orden en la comunidad. Esto sucede en el epílogo de Romeo y Julieta. Después de todas las peripecias que los amantes han padecido y provocado, su amor termina por conseguirse, por lograrse, aunque el precio a pagar es la vida misma de ambos. Recordaremos la tragedia. Entonces, al final, una vez muertos, cuando van por los cuerpos, el príncipe de Verona aparece para reajustar el orden social, lo que estas familias descompusieron, y que con la muerte de Romeo y Julieta ha quedado restablecido, redimido. Y las familias rinden tributo a la memoria del hijo de la familia otrora enemiga, es decir, los Montesco rinden tributo a los Capuleto y los Capuleto rinden tributo a los Montesco por medio de los hijos de los amantes. Dice el príncipe, ved el castigo a vuestro odio, el cielo haya medios de matar vuestra dicha con el amor, y yo, cerrando los ojos a vuestras discordias, pierdo 2 parientes. Todos estamos castigados ante el encono de 2 elementos. En este asunto comunitario, todos nos castigamos. Si en mi familia mis hermanos se pelean, la paso mal yo, la pasan mal mis sobrinos, la pasan mal los nietos, la pasan mal los amigos, porque estamos unidos en esta red. Dice el padre Capuleto, hermano Montesco, dame la mano, sea tu aportación a este matrimonio que no puedo pedir más. Es decir, lo que vamos a aportar al matrimonio mortal de nuestros hijos, que no se va a desarrollar ya en la vida, pero al fin de cuentas fue un matrimonio, es darnos la mano tú y yo. Contesta Montesco. Pero yo sí puedo darte más. Aquí hay algo muy importante.
que tiene como un elemento, un elemento espiritual, que justo para reequilibrar, es decir, dicen que en el camino espiritual se puede leer que cuando te pidan caminar 1 kilómetro, camines 2, que cuando te pidan 20 pesos, des 40. Siempre des el extra o incluso el doble de lo que te están pidiendo para hacer ese reajuste, para restablecer no solo a la persona que te lo solicita, sino en tu capacidad ahora, en tu capacidad de abundancia, abarcar más. Entonces, por eso Montesco dice, pero yo sí puedo darte más. Haré a Julieta una estatua de oro, es decir, voy a convertir la imagen de tu hija en oro. Como esta imagen, una imagen que va a recordar que el amor es más poderoso que cualquier situación. Ya no está en el ego, ya no está en el odio por la otra familia, que incluso estas familias en la tragedia nunca mencionan qué les pasó. Ya los papás se odian por ser Montesco y Capuleto sin ir al pasado y revisar dónde estuvo el desequilibrio. Ese fue tal vez su pecado durante la tragedia. Y mientras Verona lleve su nombre, no habrá efigie que tan gran estima vea como la de la constante y fiel Julieta, que esos son los valores importantes de Julieta. Recordemos en el nivel 7, aunque ahorita estamos trabajando más bien con las funciones del arte, que Julieta representa al alma, por eso el alma es constante y fiel, porque el alma, no obstante lo que haga el cuerpo, el alma no nos abandona. Dice Capuleto, tan regio yacerá Romeo a su lado. Es decir, también le voy a hacer yo una estatua a Romeo, pero lo están haciendo los papás contrarios a los hijos. Es decir, yo voy a hacer la estatua de tu hijo y tú vas a hacer la estatua de mi hija. Ese es el reajuste. Si así hubiera sido desde que se conocieron Romeo y Julieta, la historia de Verona hubiera sido otra. Pobres víctimas de padres enfrentados. Romeo y Julieta son víctimas del pasado, de los papás enfrentados. Otra vez, este asunto del desequilibrio con respecto a nuestro pasado. Príncipe, una paz sombría nos trae la mañana. Ahí hay un efecto muy lindo en Shakespeare, no obstante que es la mañana, que es la luz, que es el amanecer. Hoy, por la muerte de estos dos, viene sombría. No muestra su rostro el sol dolorido. Salud y hablaremos de nuestras desgracias. Perdón verán unos, otros el castigo, pues nunca hubo historia de más desconsuelo que la que vivieron Julieta y Romeo. Es decir, está reequilibrando. Aquí finalmente podemos ligarlo también con el elemento anterior, con la cápsula anterior, que es la tristeza de este momento. Nuestro odio puede cambiar lo que hubiera sido una fiesta, la unión de dos jóvenes para procreación de las familias. Hoy, gracias al odio ancestral del contexto de estos personajes, hoy tenemos un luto, no obstante la mañana, no obstante que empiece el día. Hoy vivamos esta tristeza para que no se repita, para que esas estatuas sean signo de lo que no debe estar pasando, de que debemos mantener una vida equilibrada. Todos los personajes, si hubieran tenido un equilibrio sano, la historia hubiera sido otra. Si el padre de Julieta hubiera cedido y conocido y aceptar conocer a Romeo, en lugar de quedarse con la idea de Paris por su odio, entonces al desequilibrar ese elemento, llevaron a toda la comunidad a este estado. Bien vale pues la pena diseñar y generar en nuestras vidas los espacios para que el arte cumpla con sus funciones dentro de nosotros mismos. Así como hacemos espacios en las agendas para el cuidado del cuerpo o del intelecto, otorgar a la renovación y al reequilibrio de nuestro ser el lugar urgente que merece. Gracias por su atención.